Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es sábado 20 de mayo. Se acabó el tiempo de preparación para la fiesta de la Ascensión. Mañana vamos a tener esa fiesta bonita de la Ascensión. Es algo exclusivo de Lucas, no lo vamos a encontrar en otro evangelio, excepto en Mateo, que tiene una bonita referencia, pero el tema como ascensión es maravilloso. Quiero contarles algunas cositas antes de irnos con Monseñor Romero. La primera es que quiero pedirles sus oraciones porque hoy va a contraer matrimonio una de las vecinas nuestras aquí en la comunidad, Andreita Durán, se nos casa. Queremos desearle que Dios bendiga esa nupcia, esa relación, esa unión, una unión definitiva. Cuando alguien se casa por la iglesia, estoy hablando de la iglesia católica, es una unión definitiva, es para siempre. El sacerdote pregunta, ¿vienen por su entera libertad? Dicen sí, entonces es una unión para siempre. Oraciones por toda la familia Durán, mis vecinos, nuestros vecinos aquí, y que Dios esté siempre presente en los nuevos esposos. La segunda cosa que les quiero comentar es que estamos organizando un viaje para Panamá. Tengo 7 años de no ir a Panamá, y para quienes se quieran apuntar, estamos programando salir el 1 de junio, un viaje de 10 días. Viaje de 10 días es bastante tiempo, yo sé, no cualquiera tiene el tiempo y también el recurso, porque el viaje es un poco más caro, lógicamente hay que ir a Costa Rica, Guatemala. Sí, pero a las personas que estén interesados ya tenemos el transporte, ya tenemos los destinos, porque vamos a ir pausándonos, vamos a pausarnos en Nicaragua una noche, en San José, o ahí adentro de Costa Rica por lo menos otra noche, y la tercera noche ya estamos dentro de Panamá. Estamos para estar 3 días allá en Panamá, así de que voluntarios. Y la tercera cosa que les quiero decir es que esta homilía que estamos escuchando de Monseñor Romero me llama precisamente a plantearles una situación que los historiadores lo manejan con bastante vehemencia. Una cosa es el estilo de conquista, dicen, de los españoles, como vinieron ellos, venían arrasando con todo, violaban, etcétera, mataban, bueno. Pero hay algo distinto de la conquista inglesa. Explican que la conquista inglesa buscaba la cabeza, buscaba el cacique, y al conquistar el cacique, al convencerlo, al dominarlo, el cacique hacía que todo el mundo quedara bajo el dominio inglés. Así lo explican algunos historiadores. Lo que vamos a escuchar de Monseñor Romero es precisamente algo parecido. Monseñor Romero ha dicho, la iglesia se inserta en el pueblo. Y cuando la iglesia está en el pueblo, quienes quieren hacerle daño al pueblo se meten con la iglesia. Y una de las estrategias, en este caso de los dominadores del pueblo, eternos dominadores del pueblo, tienen la astucia de separar al pastor del pueblo. Y por eso el pueblo queda indefenso. El señor Romero lo explica con toda la libertad que Dios le concedió. Dice Monseñor Romero que otra tarea de la iglesia, otra cosa que hace la iglesia, es el compromiso de defender a los pobres. Y la iglesia solo puede defender a los pobres estando dentro de los pobres y las pobres. Vamos a escucharlo porque es fuerte, Monseñor, en este segmento. Y he escogido la frase para hoy, el pensamiento para hoy, que dice lo siguiente: la iglesia sufre el destino de los pobres, la persecución. Se gloría nuestra iglesia de haber mezclado su sangre de sacerdotes, de catequistas y de comunidades
con las masacres del pueblo y haber llevado siempre la marca de la persecución, precisamente porque estorba, se le calumnia y no se quisiera escuchar en ella la voz que reclama contra la injusticia. Ese es el método. Cuando el gobierno en 1980 está masacrando, digámoslo al estilo español, al estilo inglés intentan que Monseñor se calle, que se aparte, que no se meta en política, Monseñor. Y Monseñor dice: yo no estoy metido en política, yo ilumino la realidad y declaro la realidad, la denuncio. Por eso cuando la iglesia se inserta en medio de los pobres, la iglesia es invencible y el pueblo es invencible. Pero cuando el gobierno logra separar a la iglesia del pueblo, el pueblo queda indefenso. Y por eso los gobiernos hacen lo que quieren con el pueblo, porque no tienen quien les defienda. Esta es la enseñanza que yo creo que podemos extraer de Monseñor Romero de hoy. Cuando hoy escuchemos su voz, creo que me van a dar la razón de lo que estamos hablando. Oigamos a Monseñor. Otra cosa hace la iglesia en El Salvador, les dije, es el compromiso de defender a los pobres. Las mayorías pobres de nuestro país encuentran en la iglesia la voz de los profetas de Israel. Existen entre nosotros los que venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias, como decían los profetas. Los que amontonan violencia y despojo en sus palacios, los que aplastan a los pobres, los que hacen que se acerque un reino de violencia acostados en camas de marfil, los que juntan casa con casa y anexionan campo a campo para ocupar todo el sitio y quedarse solos en el país. Estos textos de los profetas no son lejanas voces que leemos reverentes en nuestra liturgia, son realidades cotidianas cuya crueldad e intensidad vivimos a diario. Y por eso les dije, la iglesia sufre el destino de los pobres, la persecución. Se gloría nuestra iglesia de haber mezclado su sangre de sacerdotes, de catequistas y de comunidades con las masacres del pueblo y haber llevado siempre la marca de la persecución, precisamente porque estorba, se la calumnia y no se quisiera escuchar en ella la voz que reclama contra la injusticia. Esta es la dimensión política de la fe. Pero por eso la segunda parte de mi discurso era lo que la iglesia se enriquece en esta dimensión política hacia el pueblo, hacia el pobre. De allí recobra la iglesia un sentido más claro de lo que es el pecado. Y lo que estamos diciendo hoy, precisamente, la pobreza denuncia el pecado. En su acercamiento a los pobres, la iglesia comprende que el pecado es cosa grave. Pecado es aquello que dio muerte al Hijo de Dios, y pecado sigue siendo aquello que da muerte a los hijos de Dios. Esa verdad fundamental de la fe la vemos a diario en situaciones de nuestro país. No se puede ofender a Dios sin ofender al hermano. No es por ello pura rutina que repitamos una vez más la existencia de estructuras de pecado en nuestro país. Son pecado porque producen los frutos del pecado, la muerte de los salvadoreños, la muerte rápida de la represión o la muerte lenta de la opresión estructural. Por ello hemos denunciado el pecado de la injusticia. También este misterio de la pobreza nos hace comprender mejor la redención de Jesucristo, que se asemejó en todo a nosotros para redimirlos de nuestros pecados, y nos hace comprender mejor el sentido de Dios. Dios quiere darnos la vida,
Y todo hombre que quita la vida o estropea la vida, mutilando, torturando, reprimiendo, está descubriéndonos también por contraste la imagen divina del Dios de la vida, del Dios que respeta la libertad de los hombres. Llegamos a la sección bíblica. Es lo que vamos a leer ahora en los Hechos de los Apóstoles. Es una maravilla que a lo mejor por lo poco que nos interesamos, en este caso como iglesia, de transmitir y de reflexionar cada texto que compartimos, a lo mejor por eso no se saborean tanto las palabras que encontramos, en este caso en los Hechos de los Apóstoles. Estamos muy acostumbrados a veces a ver los grandes protagonistas. Los Hechos de los Apóstoles, hemos dicho en alguna ocasión, podría llamarse muy bien los Hechos de Pedro y Pablo, porque hay mucha participación de Pedro y Pablo. En algún momento más Pablo que Pedro, pero son los dos personajes que más participan. Pero lo que vamos a estudiar ahora es algo totalmente diferente. No hay señales de Pablo ni de Pedro. Hechos capítulo 18, 23 al 28 dice lo siguiente: Pasado algún tiempo en Antioquía, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, animando a los discípulos. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en la Escritura. Lo habían instruido en el camino del Señor y era muy entusiasta, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Exponía la vida de Jesús con mucha exactitud. Apolo se puso a hablar públicamente en la sinagoga. Cuando lo oyeron, Priscila y Aquila lo tomaron por su cuenta y le explicaron con más detalle el camino de Dios. Decidió pasar a Acaya y los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de ahí que lo recibieran bien. Su presencia con la ayuda de la gracia contribuyó mucho al provecho de los creyentes, pues rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando con la Escritura que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Apolo, Priscila, Aquila. Pablo no es protagonista en esta pericopa. Apolo ya tiene conocimiento, ya fue instruido, pero le faltan algunos detalles. No se los da Pablo, es Aquila y Priscila. Ellos lo hacen por su cuenta. Les decía que esta lectura es maravillosa, porque es el sueño, creo yo, de Jesús. Que la sabiduría no esté concentrada en 1, 2, 3 personas. Que el que sabe comparta su conocimiento con los demás. Si usted lo mira de esta manera, la iglesia ha fallado mucho en eso, porque no entregamos el conocimiento. Muchas veces acaparamos conocimiento. Lo que estamos viendo hoy, Apolo ya sabe, pero Aquila y Priscila le nutren todavía más. Y ese hombre Apolo, ya bien nutrido, ya bien formado, bien preparado, convence, rebate, debate y gana los debates frente a los judíos en las sinagogas. Su presencia con ayuda de la gracia contribuyó mucho al provecho de los creyentes, pues rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando con la Escritura que Jesús es el Mesías.
Yo creo que lo común de nuestra iglesia es que los domingos, cuando sea, vamos a la misa, nos sentamos en una banca y empezamos a escuchar al que sabe. Termina la misa, pueden irse en paz, nos vamos para la casa y el que sabe se quedó allá y usted todavía sigue sin saber, porque usted solo fue a escuchar. ¿Cuándo? Fíjese la palabra que le voy a explicar. ¿Cuándo lo común y corriente entre nosotros, entre ustedes? ¿Cuándo lo común y corriente es la catequesis? Catequesis significa profundizar lo anunciado. Muy bien, en la misa le dijeron, sí, Jesús quiere, ahí está el anuncio. ¿Y cuándo es la profundización? No se da. Apolo sí fue catequizado. Ya sabía, ya había escuchado los caminos del Señor. Aquila y Priscila, que han andado con Pablo, han aprendido mucho de Pablo. Aquila y Priscila le profundizan, lo catequizan, lo instruyen un poquito más. Este método, lamentablemente, es algo bastante ausente en nuestra iglesia. Tenemos que darnos golpes de pecho. No hemos bajado la información, no hemos formado a nuestra gente. Por eso vienen los conquistadores españoles o ingleses, o los nuevos españoles y los nuevos ingleses, y encuentran a un pueblo indefenso. La iglesia ni siquiera está en medio de ellos, como lo explica Monseñor Romero. A veces nos capturan a los líderes de la iglesia, al estilo inglés. Nos dan dinero, nos dan privilegios, y los líderes de la iglesia abandonan al pueblo, ya no se insertan en el pueblo. El pueblo está por este sector, la jerarquía, los pastores están en este sector. No hay unificación, no hay un solo rebaño. Las ovejas están solas en el monte y el pastor está, como dice Monseñor Romero en la primera parte, los pastores están durmiendo en camas de marfil, ahí en sus comodidades. Pecado de la iglesia. El evangelio de hoy está tomado de Juan capítulo 16, 23 al 28, y dice lo siguiente: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo les aseguro, si piden algo al Padre en mi nombre, se lo dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino les hablaré del Padre claramente. Aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los quiere, porque ustedes me quieren y creen que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hay una canción de Miriam Hernández que creo que se llama Huele a peligro. Huele a peligro. Al estudiar esta perícopa de este capítulo 16 de Juan, 23 al 28, vamos a encontrarnos en un peligro. Una de las acusaciones que nos hacen a los católicos es que somos idólatras. Y por eso dicen que adoramos a María, adoramos a los santos, adoramos la cruz. Y eso nos pone en un papel bien difícil para la armonía entre el cristianismo. Hoy tenemos esta lectura que huele a peligro, porque Jesús dice: pidan en mi nombre. Hay un camino de intercesión. Pidan en mi nombre.
Y todo lo que pidan en mi nombre, mi Padre se los dará. Hasta ahí estamos bien. Les he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que les hablaré del Padre claramente. Aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo, ahí viene el peligro, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los quiere, porque ustedes me quieren y creen que yo salí de Dios. Yo no voy a rogar por ustedes. Pidan en mi nombre. El peligro es que aquello que hemos dicho que nadie va al Padre sino por mí, aquí se pone un poquito en duda. Porque Jesús en esta pericopa no se presenta como intercesor ante el Padre. Hay una figura bonita, como que Jesús se aparta entre el Padre y nosotros y nos deja el camino para ir directamente nosotros al Padre. Claro, vamos en nombre de Jesús, pero Jesús no intercede. No les digo que yo rogaré al Padre por ustedes. No intercede. No intercede. Pues el Padre mismo los quiere, porque ustedes me quieren y creen que yo salí de Dios. Fíjese que en las oraciones de la Iglesia Católica, como las oraciones que tenemos ya están escritas, ¿verdad? Voy a hacer un simulacro de una oración. Oh Dios, que te he dignado reunir a esta asamblea, acepta el sacrificio que te presentan y te presentamos. Esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mire, cuando terminamos la oración siempre decimos por Jesucristo nuestro Señor. Todas las oraciones, vaya usted a cualquier misa, por Jesucristo nuestro Señor. Y algunos le agregan, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, pero por Jesucristo nuestro Señor. Esta es la virtud. Una virtud, creo yo, de saborear las lecturas. ¿Es o no es intercesor Jesús? Sí, es intercesor. Pero pareciera que Jesús se aparta, se hace a un lado y nos permite llegar directos al Padre. Bueno, yo les puedo decir qué maravilloso es Jesús. Se aparta para que usted y yo tengamos el camino directo hacia el Padre. Qué bonito cuando en la iglesia tenemos la capacidad de apartarnos, dejar que el pueblo llegue directo a Dios. Fíjese que la figura, el nombre sacerdote, esa figura es mediador, intercesor. Pero sucede que con el bautismo, todos y todas somos sacerdotes, pero no ejercemos ese sacerdocio. Siempre estamos buscando un intercesor. Así funciona. Así estamos ahora. Pero podemos estar de otra manera. Es maravilloso Jesús, y estoy seguro que en estos programas Dios nos concede la oportunidad de aprender cosas nuevas cada día. Yo estoy contento de compartirles lo poquito que sé. Hay otros que saben más que yo. Y quiero que usted se sienta cómodo con esto que estamos hablando. Si puede, convérselo con sus equipos, con su familia, con sus hijos, a lo mejor con sus vecinos, porque Monseñor tiene mucho que enseñarnos y la Sagrada Escritura mucho más.
Bendiciones para todos y para todas.